Encontré 5 condones en el auto de mi esposo de 45 años. Terminó en la sala de emergencias con los pantalones hasta los tobillos y su novia secreta gritando en el estacionamiento del hospital. A los 67 años descubrí que Carlos no solo me estaba engañando. Aprendió de la manera más difícil a no meterse con Elena Morales de Los Ángeles, California. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora porque esta historia te va a dejar sin palabras. Yo no soy de las que andan contando chismes. Mi mamá me enseñó a ser una señora, pero hay historias que necesitan contarse, especialmente cuando pueden ayudar a otra mujer que está parada exactamente donde yo estaba el verano pasado, preguntándose si el dolor en su corazón algún día pararía. He vivido en la misma casa de ladrillos en la calle, Esperanza, por casi 4 décadas. Nuestro vecindario es de esos donde la gente todavía lleva tamales cuando alguien está enfermo y todos saben quién ganó el concurso de rosas en el club de jardinería la primavera pasada. Las mías ganaron, por cierto, 3 años seguidos. Carlos y yo nos mudamos aquí después de nuestra boda en el 79 en Era Guapo. Entonces, alto con ese cabello entrecano que hacía que todas las señoras de la iglesia se abanicaran durante la misa dominical. Aquí criamos a nuestro hijo Miguel. Lo vimos crecer y mudarse a San Francisco con su trabajo de computadoras. Anastos días, solo, éramos, Yomi, Go, Canela y hasta poco. El hombre que pensé estaría a mi lado hasta que el Señor nos llamara a casa. Ese día de verano empezó como cualquier otro. El calor de California presionaba como una plancha caliente, haciendo que el asfalto brillara y las cigarras gritaran desde cada árbol. Estaba haciendo agua fresca de Jamaica en la cocina, de esa que lleva tanta azúcar que te duelen los dientes. Cuando Carlos anunció que necesitaba hacer unos mandados, nada fuera de lo común ahí. Cada sábado salía con su orgullo y alegría ese Chevrolet Impala rojo cereza del 69, para lo que él llamaba tiempo de viejo. Usualmente significaba la ferretería, tal vez una parada en la barbería de Don Pepe para un corte, y todos los chismes que nuestro rincón de Los Ángeles podía producir. «No me esperes para el almuerzo, Leneta», dijo haciendo sonar las llaves. Carlos era la única persona que me había llamado Elenita. Antes pensaba que era tierno. Tal vez pase por donde Dani, a ver esa caña de pescar que está vendiendo Aní, secándome las manos en el delantal. «Tómate tu tiempo», le dije. Las señoras del grupo de lectura vienen a las 4 y me besó la mejilla rápidamente distraído, y escuché la puerta cerrarse detrás de él. Debía haber sabido que algo estaba mal justo ahí. El sábado siempre había sido nuestro día. Por décadas almorzábamos juntos en el patio trasero, viendo a los colibríes pelear por mis comederos, pero las señales habían estado ahí por meses. Legada Star, Colonia Nueva, llamadas misteriosas donde salía para contestar, solo que no había querido verlas. La verdad es que cuando has estado casada tanto tiempo como yo, desarrollas una especie de ceguera. Dejas de ver realmente a la persona al otro lado de la mesa del desayuno. Dejas de preguntarte a dónde van cuando no están contigo. No es que no te importe, es que la confianza se vuelve un hábito. Como hacer café lo primero en la mañana, o revisar las cerraduras antes de acostarse. No fue hasta que me di cuenta de que había olvidado darle a Carlos sus pastillas para la presión, que todo cambió. El doctor había sido claro en saltarse un día y su presión se dispararía algo feroz. Ese hombre es terco como una mula con su medicamento. Así que agarré el frasquito naranja y fui al garage pensando que lo alcanzaría antes de que saliera del vecindario, pero su auto ya no estaba. Me quedé parada en ese garaje vacío, sintiendo el calor presionar a mi alrededor, preguntándome si debería llamar a su celular. Entonces noté algo extraño. Los aparejos de pesca de Carlos no estaban en su lugar usual junto al banco de trabajo. Si iba donde Dani a ver cañas de pescar, ¿para qué se llevaría las suyas?
Fue cuando recordé que se había estado quejando de que la guantera del Chevy se atoraba. Mantenía su llave de repuesto ahí, y si no podía abrirla en una emergencia, bueno, eso simplemente no estaría bien. Tenía mi propia llave en mi llavero. Podía arreglarlo antes de que regresara. Una pequeña bondad en un matrimonio lleno de ellas. Caminé por nuestra entrada y crucé la calle a la casa de la señora Aguirre, donde Carlos siempre estacionaba su precioso auto cuando no lo usaba. Demasiado sol en nuestra entrada, explicaba Ruina la pintura. Andoris Aguirre nunca se molestaba. Ha estado enamorada de Carlos desde que nos mudamos, aunque piensa que no me doy cuenta. El Chevy estaba en su cochera brillando como una cereza recién cortada. Pasé mi mano sobre el cofre tibio mientras caminaba hacia el lado del pasajero. Incluso después de todos estos años podía apreciar por qué Carlos amaba tanto ese auto. Era una belleza. De acuerdo. Asientos de cuero impecables. Detalles de cromo que brillaban bajo la luz del sol. Ese olor a auto nuevo que de alguna manera mantenía década tras década. Deslicé la llave en la puerta del pasajero y la abrí, sintiendo la ráfaga de aire caliente golpear mi cara. El cuero estaba hirviendo al tacto, pero me incliné de todos modos, abriendo la guantera con un tirón firme. No se estaba atorando para nada. Esa fue mi primera pista. La segunda fue lo que se derramó sobre el asiento del pasajero. Un paquetito cuadrado, y luego otro y otro. 5 de ellos para ser exactos. 5 condones sin abrir ahí tirados sobre el cuero color crema, como evidencia en la escena de un crimen. Mi corazón se detuvo. Mis oídos comenzaron a zumbar. El mundo a mi alrededor, las azaleas de la señora Aguirre, el rociador del vecino, los niños andando en bicicleta por la calle. Todo se desvaneció hasta que no hubo nada más que yo y esos 5 paquetitos que no tenían por qué estar en el auto de mi esposo. Carlos y yo no habíamos necesitado condones desde que nació Miguel. Después de complicaciones con el parto, el doctor dijo: no más hijos ni Carlos se había encargado de eso permanentemente. Entonces, ¿por qué mi esposo de 70 años tenía condones en su guantera? La respuesta era tan clara como el cielo de verano sobre mí. Antes la mancha de labial que ahora notaba en la cabecera del lado del pasajero. Un tono de rojo que nunca había usado en mi vida. Me quedé parada ahí en la cochera de Dora Aguirre. Esos 5 paquetitos quemando un hoyo en mi palma, sintiéndome como la tonta más grande del mundo. 45 acos. Así de largo había estado casada con Carlos Morales. Así de tantas navidades habíamos decorado el mismo árbol artificial. ¿Cuántos domingos de carne asada había cocinado en la misma cacerola de esmalte? ¿Cuántas noches me había quedado dormida al sonido de su respiración? Y todo ese tiempo pensé que lo conocía. El calor presionaba sobre mí como una manta pesada mientras me deslizaba de vuelta al asiento del conductor de su precioso Chevy. El cuero crujió bajo mí, ese sonido familiar que había escuchado miles de veces cuando tomábamos paseos dominicales al lago Eusonor. Me quedé sentada ahí, y las manos agarrando el volante mirando hacia la nada. Mi anillo de bodas captó la luz del sol, enviando pequeños arcoíris danzando por el tablero. Nunca he sido de llorar. Pero justo entonces, sentí que algo se soltó dentro de mí, como una presa cediendo después de demasiada lluvia. Nuestra casa en la calle Esperanza no era nada especial a la vista, solo una casa de ladrillos, como una docena de otras en nuestra calle. Pero Dios le había puesto el corazón a ese lugar. Las azaleas que planté el año que Miguel se graduó de preparatoria, la cocina que pinté de amarillo mantequilla cuando Carlos obtuvo su ascenso en la compañía de seguros, el columpio del porche donde nos sentábamos en las tardes viendo salir las luciérnagas mientras el hielo se derretía en nuestras aguas frescas. Todo el vecindario pensaba que éramos esa pareja, la que lo había descifrado todo.
Cada 16 de septiembre organizábamos la fiesta del barrio en nuestro patio trasero. Carlos en la parrilla con su delantal de besa, al cocinero Ann. Yo rellenando los vasos de todos con mi ponche famoso. El padre Martínez de San José incluso nos había pedido que dirigiéramos el retiro matrimonial el año pasado. «Ustedes dos son un ejemplo», había dicho. Y yo me sonrojé como una colegiala mientras Carlos apretaba mi mano. ¡Qué montón de mentiras! Resultó ser eso. Metí los condones en mi bolsillo y cerré el auto, mi mente girando como un torneo. Mecánicamente caminé de vuelta cruzando la calle, saludando a Doris, quien había aparecido en su puerta, probablemente preguntándose qué estaba haciendo en el auto de Carlos. Gritó algo sobre sus plantas de tomate, pero su voz parecía venir de muy lejos, como bajo el agua. Solo buscaba algo. Le grité de vuelta, forzando una sonrisa que se sentía como si fuera a quebrar mi cara limpiamente en dos. Ya lo encontré. Logré llegar dentro de nuestra casa antes de que mis piernas se dieran. Me hundí en el banquito de la cocina, el azulejo fresco bajo mis pies descalzos, lo único manteniéndome anclada a la realidad. El ventilador del techo giraba perezosamente arriba, moviendo el aire húmedo, pero haciendo poco para enfriarlo. Desde aquí podía ver toda nuestra vida. El refrigerador lleno de fotos escolares de Miguel y postales de sus viajes, la vitrina llena de los platos de mi madre, los que solo usaba para Acción de Gracias y Navidad. El pequeño letrero de madera sobre la estufa que decía: «Bendice este hogar Anún». Regalo de bodas de mi hermana Judith. ¡Qué broma, qué broma! En la sala evidencia de Carlos estaba por todas partes. Su sillón reclinable con la marca permanente de su trasero, su pila de revistas Campo y Pescán, sus trofeos de pesca alineados en la repisa como pequeños soldados. Había sacudido esos estúpidos trofeos cada semana por décadas. Había lavado su ropa interior y planchado sus camisas de iglesia, y recordado que comidas le daban acidez. Y todo el tiempo había estado, ¿qué? Engañándome, jugándome de tonta. Los condones en mi bolsillo se sentían como si estuvieran quemando un hoyo directo hasta mi piel. El reloj del microondas mostraba las 11:32 de la mañana. Los mandados que Carlos decía estar haciendo lo mantendrían fuera por al menos otra hora. Tal vez más si se estaba encontrando con ella quienquiera que fuera. Por un momento me dejé imaginar la más joven definitivamente. Tal vez una de esas rubias de botella de su oficina, o alguien que había conocido en el campo de golf, donde pasaba cada martes y jueves en la tarde, sabía de mí. Se reía de la esposa confiada en casa. Carlos hacía el mismo ruidito de gruñido con ella, que hacía conmigo cuando él no me torturaría con eso. En su lugar hice lo que las mujeres mexicanas han hecho desde tiempos inmemoriales cuando golpea la crisis. Hice agua fresca nueva. Mis manos se movieron automáticamente. 4 tazas de azúcar, 8 bolsitas de té de Jamaica, una pizca de bicarbonato para cortar lo amargo. La receta de mi mamá. El ritual me calmó algo. Me dio espacio para pensar. Para cuando él te había reposado y se había vertido sobre hielo, un plan se estaba formando, no un plan completo. Entiéndeme, pero los inicios de uno, Carlos Morales pensaba que podía tener su pastel y comérselo también. Bueno, ya veríamos eso. Llamé a Esperanza Villalobos de al lado. Esperanza conoce los asuntos de todos en nuestro vecindario y puede esparcir noticias más rápido que el Internet. Esperanza. Soy Elena. Escucha. Estoy haciendo una sorpresa especial de aniversario para Carlos y necesito tu ayuda para mantenerlo en secreto. En Esperanza casi gritó de alegría. Le encanta estar metida en secretos. Sabes que te apoyo, mija. ¿Qué estás planeando? Estoy pensando en hacer una fiesta el próximo sábado. ¿Podrías ayudar a correr la voz? Nata, eleganti.
Solo amigos cercanos y vecinos. Por supuesto. Esperanza prácticamente estaba rebotando a través del teléfono. ¿Cuántos años van a ser? 45, dije, el número de repente sabiendo amargo en mi lengua. 45 años largos donde después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, rodando uno de los condones entre mis dedos. El papel aluminio captó la luz, guiñándome como si estuviera en alguna broma privada. Había sido una buena esposa, una esposa fiel. Me había quedado con Carlos cuando la compañía de seguros redujo personal y él pasó 6 meses deprimiéndose por la casa. Lo había cuidado durante 2 reemplazos de rodilla y un susto de próstata. Había mudado a mi madre al cuarto de huéspedes durante las últimas etapas de su cáncer para poder cuidarla yo misma. Incluso cuando Carlos se quejaba del equipo del hospicio llenando la casa. Me merecía algo mejor que esto. Mejor que descubrir a los 67 que mi vida estaba construida sobre arena movediza. La puerta se cerró de un golpe haciéndome saltar. Metí el condón de vuelta en mi bolsillo justo cuando Carlos entró cargando una pequeña bolsa de la ferretería. Eloneta dijo inclinándose para besar mi mejilla ante beses acalorada. El aire acondicionado está fallando otra vez. Miré a mi esposo de 45 años y sonreí. No, querido, dije calmadamente. Todo está funcionando perfectamente esa noche. Me quedé despierta al lado de Carlos escuchando sus ronquidos suaves. El ventilador del techo hacía clic con cada rotación, marcando el tiempo como un metrónomo. Afuera, las cigarras cantaban su canción de verano y en algún lugar de la calle, un perro ladraba a las sombras. Todo tan normal, todo tan ordinario. Excepto que nada era ordinario ya. La distancia entre Carlos y yo en nuestra cama matrimonial bien podría haber sido el Gran Cañón. Habíamos compartido este colchón por décadas. El mismo, en el que habíamos gastado de más para nuestro 30º aniversario cuando mi espalda empezó a darme problemas. Espuma de memoria, le había dicho el vendedor. Cosa graciosa sobre la memoria. Puede consolarte. O torturarte, dependiendo de lo que estés recordando. Justo ahora, todo lo que podía recordar eran las señales que había perdido, las llamadas telefónicas nocturnas que tomaba en el garage, las camisas nuevas que había comprado sin mí, el interés repentino en Colonia cuando había usado Old Spice desde que Carter era presidente, los juegos de golf que lo dejaban sin marca de bronceado o historias sobre los chistes más recientes de sus amigos mirando hacia atrás. Era como leer un libro donde ya sabes el final. Todas las pistas estaban ahí a simple vista. Cuando llegó la mañana, me moví por nuestra rutina como una sonámbula. Le preparé su tocino y huevos. Le serví su café negro con una cucharada de azúcar. Lo escuché hablar del juego de los Dodgers mientras doblaba en la Times a la sección de deportes. Mis manos no temblaron. A mi voz no se quebró. Si Carlos notó algo raro sobre mí, no lo demostró. ¿Tienes otro juego de golfo?, dijo dándose palmaditas en la barriga tratando de mejorar mi handicap en apuesto a que sí pensé. Pero dije, qué bueno, querido. ¿A qué hora vas a llegar a casa? No esperes la cena. Estos juegos con los muchachos pueden durar mucho. Ya sabes cómo es. Sam me guiñó el ojo. Realmente me guiñó como si estuviéramos compartiendo alguna broma privada. Ciertamente sé. Respondí llenando su taza de café una última vez. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina por un largo rato, viendo a los colibríes pelear por el comedero afuera de la ventana. Criaturas pequeñas y hermosas con corazones de guerreros. Siempre había admirado su fiereza, su negativa a retroceder a pesar de su tamaño. Tal vez era hora de que tomara una página de su libro. Levanté el teléfono y llamé a mi hermana Judith en San Diego. Si alguien me diría las cosas claras, sería Judith. Nunca le gustó mucho.
Carlos dijo que tenía ojos vagabundos incluso en nuestra boda. Juret, dije cuando contestó. Necesito preguntarte algo, y necesito que no lo endulces. Buenos días para ti también, Elena. Se rió. ¿Qué tiene tus calzones en un nudo tan temprano? ¿Alguna vez sospechaste que Carlos me estaba engañando? El silencio en la línea se extendió tanto que pensé que nos habíamos desconectado. Finalmente, Juret suspiró. Ay, mi hija, ¿qué pasó? Eso fue todo lo que necesité. La presa se rompió y las palabras salieron de mí como una inundación repentina. Los condones, el labial, los juegos de golf, todo. Judith escuchó sin interrumpir, lo cual no era típico de ella para nada. Cuando finalmente me quedé sin aliento, se aclaró la garganta. Nunca tuve prueba, dijo cuidadosamente. Pero sí, sospeché, especialmente después de la boda de Miguel. ¿Recuerdas que Carlos desapareció por casi una hora durante la recepción? Lo vi regresando de los cuartos del hotel con su corbata torcida. Casi digo algo entonces. Pero estabas tan feliz ese día. Simplemente no pude soportar hacerlo. Un recuerdo surgió. Carlos alegando que necesitaba acostarse porque el champán le había dado dolor de cabeza. Yo preocupándome por su medicamento de presión, interactuando con el alcohol. Qué tonta había sido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Judith. No sé todavía, admití. Pero sea lo que sea, será en mis términos después de colgar. Hice algo que nunca había hecho antes. Me subí a mi sedán View sensato y seguí a mi esposo. Me estacioné al otro lado del club de golf Magnolia Creek y esperé bebiendo de una taza de espuma de poliestireno de café de gasolinera, que sabía como si hubiera estado fermentando desde que Nixon renunció. Como era de esperarse, el Chevy de Carlos estacionó en el lote a las 9:30. Justo a tiempo. Se bajó. Bolsa de golf colgada sobre su hombro y se dirigió adentro. Esperé pensando que reaparecería en el primer té con su cuarteto Usuo Alan Hank, Bernie y cómo se llamaba el del tupé que parecía ardilla ahogada. Pero 15 minutos después, Carlos emergió de la casa club sin sus palos de golf. Se subió de vuelta a su auto y se fue dirigiéndose al norte por Sunset Boulevard. Mi corazón martilló contra mis costillas mientras salí a seguirlo, cuidando de mantenerme unos autos atrás. Terminamos en Beverly Hills, esa parte elegante de Los Ángeles, donde las casas parecen hoteles pequeños y todos manejan un auto que cuesta más que nuestra primera casa. Carlos estacionó en la entrada circular de una casa estilo Tudor, extendida con setos perfectamente arreglados y una fuente al frente. Un lugar verdaderamente elegante. Revisó su cabello en el espejo retrovisor antes de bajarse, algo que lo había visto hacer 1000 veces antes de ir a la iglesia o cenas. Pero la manera en que enderezó los hombros y puso un pequeño brinco en su paso mientras caminaba hacia la puerta principal me dijo todo lo que necesitaba saber. La puerta se abrió. Antes de que pudiera tocar. No podía ver quién lo saludó desde mi posición al otro lado de la calle, pero vi su cara iluminarse como Square en Año Nuevo. Entonces entró y la puerta se cerró detrás de él. Me quedé sentada ahí en mi Buick, las manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El aire acondicionado luchaba contra el calor de California, soplando aire tibio que no hacía nada para enfriar el fuego. Creciendo dentro de mí pensé que podría enfermarme ahí mismo en el auto. Pero algo extraño pasó en su lugar mientras los minutos pasaban. El shock y la náusea dieron lugar a algo más duro, algo más frío. Rabia, sí, pero rabia controlada. El tipo que no explota, calcula. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la casa, asegurándome de capturar el número de la calle. Luego abrí Google Maps y guardé la ubicación. Evidencia por si acaso.
En el camino a casa pasé una valla publicitaria de algún abogado. Traicionada por un esposo infiel, preguntaba en letras rojas y audaces: «¿Mereces tu parte justa?». Abajo había una foto de un hombre en un traje caro, apuntándome como el tío Sam en esos viejos pósters de reclutamiento. Ci me rió. Mi parte justa no era lo que buscaba. De vuelta en casa me sirvió un raro vaso de cherry del mediodía, el bueno que guardábamos para Navidad, y me senté en el patio trasero. Nuestro patio se extendía ante mí, cada lecho de flores deshierbado, cada arbusto recortado. Yo había hecho eso. Yo, mis rodillas artríticas y manos manchadas por el sol. Carlos solo se llevaba el crédito cuando los vecinos felicitaban nuestra jardinería. Un colibrí se acercó al comedero, sus alas un borrón de movimiento. Se quedó ahí flotando, pequeño y feroz, listo para pelear contra cualquier desafiante por lo que quería. Levanté mi copa en un brinde silencioso. «Ahí es, amiguito», murmuré. Se acabó el jugar bonito para cuando escuché el auto de Carlos en la entrada esa noche. Tenía plan. No solo cualquier plan. Uno bueno. El tipo que haría que Carlos Morales deseara nunca haber pensado siquiera en descarriarse. Tomaría paciencia, tomaría astucia, tomaría un lado de Elena Morales que Carlos nunca había visto antes. Y que Dios lo ayude cuando lo hiciera. A la mañana siguiente en la iglesia me senté en nuestro banco usual. Tercero, desde el frente en el lado derecho, donde nos habíamos sentado cada domingo desde 1982. Carlos estaba a mi lado, su hombro presionado contra el mío, Biblia abierta en su regazo. Olía esa colonia nueva y demasiado aftershave, como si estuviera tratando de cubrir algo. Tal vez lo estaba, el padre Martínez estaba predicando sobre proverbios hoy. Una persona fiel será ricamente bendecida, pero uno ansioso por enriquecerse no quedará sin castigo. Leyó. Miré a Carlos por el rabillo del ojo. Estaba asintiendo. Esa mirada satisfecha en su cara, como si el mensaje fuera para todos, menos para él. A cuando pasaron la canasta de colecta. Dejó caer su billete de $20 usual, doblado así, asegurándose de que la señora Pérez a nuestro lado pudiera ver su generosidad. Agregué mi propia donación, un 5 arrugado que había tenido en mi bolsa por quién sabe cuánto tiempo. No me sentía particularmente generosa. «Hoy, esta escalada», susurró Carlos mientras el coro se levantó para cantar. «¿Todo bien?», le di mi sonrisa dominical, la que había perfeccionado a lo largo de décadas de eventos sociales de la iglesia y barbacoas del vecindario, solo pensando en qué hacer para la cena. Mentí. Lo que realmente estaba pensando era en la casa Tudor, en Beverly Hills. ¿Y quién podría estar dentro? Después del servicio hicimos nuestras rondas usuales en el patio de la iglesia. Carlos estrechando manos con los diáconos. Yo charlando con las señoras de mi grupo de estudio bíblico. Todos sonriendo, todos jugando su parte en esta producción teatral de pueblo pequeño llamada La Perfecta Comunidad Cristiana. «Elena, mi hija, ¿te ves cansada?», dijo Betty Wilkinson, su cabello laqueado, sin moverse ni una pulgada a pesar de la brisa. «¿Estás durmiendo bien? Ya sabes cómo es a nuestra edad». «Desvía». Levantándose 3 veces por noche para ir al baño, las señoras se rieron. Esa risita educada que no llega a sus ojos. Pero Betty siguió mirándome, su cabeza ladeada como un pájaro curioso. Betty había estado divorciada 2 veces. Conocía las señales de un matrimonio en problemas. «Bueno, si alguna vez necesitas hablar», dijo apretando mi brazo. Hago una jarra de margaritas mortal Ana en ti, agradecida por la oferta, pero no lista para admitir nada en voz alta. Decirlo lo haría real, y no estaba lista para eso. Todavía no. En el camino a casa, Carlos puso la estación de Holdes.
Patsy Cline estaba cantando sobre caerse en pedazos a qué apropiado. «He estado pensando», dijo Carlos tamboreando sus dedos en el volante al ritmo de la música. «Tal vez deberíamos tomar ese crucero del que hemos estado hablando para nuestro aniversario este año». A mi corazón se saltó un latido. El crucero había sido mi idea, algo para lo que había estado ahorrando de mi pequeño cheque de seguro social. Lo había mencionado hace meses, pero Carlos había sido tibio en el mejor de los casos. Ahora de repente estaba interesado. «¿Qué trajo esto?», pregunté cuidando de mantener mi voz neutral. Se encogió de hombros, ojos en el camino. «La vida es corta, Helenita. No nos estamos volviendo más jóvenes. Mejor disfrutemos mientras todavía podemos la ironía». Casi me hizo reír en voz alta. Carlos ciertamente se estaba divirtiendo, solo que no conmigo. «Lo pensaré», dije volteándome para mirar por la ventana a los vecindarios que pasaban. Familias empujando carriolas, niños en bicicletas, parejas caminando de la mano, gente normal viviendo vidas normales. O tal vez todos estaban escondiendo secretos también para cuando llegamos a casa. Había tomado una decisión. Necesitaba saber quién era ella, no solo para mi plan, sino para mi cordura. Necesitaba un nombre, una cara, algo concreto para reemplazar la figura sombría que había invadido mi matrimonio. Mientras Carlos se acomodó en su sillón para ver el juego de los Dodgers, puse una excusa sobre revisar Al gato de Esperanza mientras visitaba a su hija. En lugar de eso, manejé directamente a la casa de Beverly Hills. El tráfico dominical en Los Ángeles es ligero, y llegué en buen tiempo. La casa se veía diferente a plena luz del día. Más grande, más imponente. «An dinero. An». Eso es lo que gritaba. Dinero viejo basado en los robles maduros y jardines establecidos. El tipo de lugar donde la gente usa verano como verbo y sabe qué tenedor usar para cada curso en la cena. Me estacioné calle abajo y esperé, sintiéndome como un personaje de esos shows de detectives que Carlos siempre estaba viendo. ¿Qué esperaba ver? A la otra mujer paseando para recoger el periódico dominical. Carlos apareciendo para un rapidito entre entradas del béisbol. Después de una hora de nada más que un adolescente cortando el césped de al lado y un camión de OPS entregando un paquete, estaba a punto de rendirme. Entonces la puerta del frente se abrió y salió una mujer. Era más joven que yo, pero no la ventañera que había imaginado. Tal vez de unos 50 años. Su cabello rubio cortado en un bob caro que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Usaba pantalones de lino blanco y una blusa de seda, perlas en la garganta casual del country club. Mientras caminaba hacia el Mercedes elegante en la entrada, se movía con la gracia confiada de alguien que nunca se ha preocupado por pagar la renta o estirar la carne molida con pan rallado. Me hundí más en mi asiento mientras pasó, solo vislumbrando su perfil. Sabía normal, no una rompehogares de casting central. Solo una mujer bien conservada, con buen gusto y mejor planeación financiera. Algo sobre eso lo hacía peor. Carlos no estaba teniendo alguna crisis de mediana edad con una cualquiera desesperada. Había elegido a alguien de sustancia, alguien establecida, alguien que probablemente tenía conversaciones inteligentes y una cuenta de retiro. Me sentí enferma otra vez, pero me forcé a arrancar el auto y seguirla. Me llevó a Beverly Center, ese centro comercial elegante donde nunca había comprado nada, excepto un adorno navideño. Una vez, cuando estaba en oferta, se estacionó en la sección de ballet. Por supuesto que lo hizo, y desapareció adentro. Necesitaba saber más. Encontré un lugar en el estacionamiento regular y me apuré tras ella, sintiéndome desesperadamente fuera de lugar en mi vestido de iglesia, de Jick Penny y zapatos sensibles. El centro comercial era un templo a la riqueza. Pisos de mármol relucientes, iluminación suave, tiendas con nombres que no podía pronunciar. La encontré en Nordstrom.
navegando por un perchero de vestidos que probablemente costaban más que mi cheque mensual de seguro social, sostuvo uno, un número azul profundo con escote pronunciado, examinándolo con ojo crítico. «Señora Patterson». Una vendedora se le acercó. «Qué bueno verla otra vez. ¿Cómo está el doctor Patterson?» «Doctor Patterson, así que ese era su nombre. Y también estaba casada». «Ricardo. ¿Está bien?» Su voz era cultivada con solo un toque de suavidad sureña debajo hasta las orejas. «Impacientes como siempre. Estoy buscando algo para la recaudación de fondos del hospital el próximo fin de semana». Algo que Dunne, generosamente ambas se rieron como si fuera el chiste más gracioso jamás contado. Me retiré detrás de una exhibición de bolsos procesando esta nueva información. Doctor y señora Patterson, la esposa de un doctor. Eso explicaba la casa, el auto, las compras casuales en Nordstrom un domingo en la tarde. Pero, ¿quién era ella para Carlos? Y más importante, ¿quién era Carlos para ella? La seguí por el centro comercial a una distancia segura, viendo cómo hacía compras con una tarjeta de crédito platino. Aceptaba bolsas de vendedores ansiosos y eventualmente se detuvo por una copa de vino en un café en el centro. Mientras bebía su Chardonnay, revisó su reloj varias veces, mirando alrededor expectante, esperando a alguien. Mi estómago se hundió cuando vi quién era. Mi Carlos paseando por el centro comercial como si fuera de su propiedad, yendo directo a su mesa. Se inclinó, besó su mejilla, permaneciendo solo un segundo demasiado, y tomó el asiento frente a ella. Me escondí detrás de una palmera grande en maceta, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Desde mi escondite podía verlos, pero no escuchar su conversación sobre el ruido ambiental del centro comercial. Pero no necesitaba escuchar las palabras. Su lenguaje corporal lo decía todo, la manera en que se inclinaban uno hacia el otro, los toques casuales, su mano en la de él, mientras se reía de algo que dijo, sus dedos apartando un mechón de cabello de su cara. La intimidad de eso, ¿me noqueó? Esto no era solo sexo, esto era conexión. El tipo que Carlos y yo no habíamos tenido en años, tal vez décadas. Debo haber hecho algún sonido anyadeo o ansaloso, porque un guardia de seguridad me miró frunciendo el ceño. Me volteé y caminé rápidamente hacia la salida, sin parar hasta llegar a mi auto. El viaje a casa fue borroso. No recordaba parar en luces rojas o ceder el paso en intersecciones. Mi cuerpo estaba en piloto automático mientras mi mente corría con imágenes que no podía no ver. Carlos y la señora Patterson, la esposa del doctor, la intimidad casual entre ellos que hablaba de más que una aventura. Mucho más, San. Cuando me estacioné en nuestra entrada, la puerta del garage estaba abierta. El Chevy de Carlos ya estaba ahí, reluciendo bajo la luz del techo como si nada estuviera mal, como si su dueño no acabara de destrozar mi mundo por segunda vez en 3 días. Me quedé sentada en mi auto por un largo momento, las manos aún agarrando el volante. A través de la ventana de la cocina podía ver a Carlos moviéndose, probablemente haciéndose un sándwich o sirviéndose un vaso de té, actuando como un hombre que pertenecía ahí, un hombre sin nada que esconder. Pero yo sabía mejor ahora. Sabía sobre el labial en la cabecera y los condones en la guantera. Sabía sobre la casa Tudor en Beverly Hills y el vino en Beverly Center. Sabía que Carlos Morales no era el hombre que pensé que me casé, y ciertamente no era el hombre que nuestros amigos y vecinos creían que era. La rabia que había estado conteniendo se elevó otra vez caliente y feroz en mi pecho, pero debajo estaba algo más, una certeza fría y clara sobre lo que necesitaba pasar después. Tomé mi bolsa y caminé a la casa por la entrada del garaje. Carlos estaba en el mostrador haciendo un sándwich, justo como lo había imaginado. Levantó la vista cuando entré, sonriendo esa sonrisa familiar que una vez
hizo que mi corazón revoloteara, pero ahora hacía que mi estómago se revolviera. ¿Dónde has estado, Helenita?, preguntó untando mayonesa en pan blanco. Pensé que solo ibas a revisar el gato de Esperanza. Tuve que hacer algunos mandados, dije poniendo mi bolsa en el mostrador. Perdí la noción del tiempo. Asintió sin realmente escuchar. Típico Carlos, siempre medio presente en nuestras conversaciones. Antes pensaba que solo estaba distraído por el trabajo o cansado de sus días ocupados. Ahora sabía mejor. Su mente estaba en otro lugar porque su corazón estaba en otro lugar. Te perdiste un buen juego, dijo. Los Dodgers ganaron en la 9ª. Turner la voló del parque y hizo un sonido no comprometido, y abrí el refrigerador mirando su contenido sin realmente verlo. ¿Qué le dices al hombre que te ha traicionado? ¿Cómo te sientas frente a él en la cena y pasas la sal como si nada hubiera cambiado? No tengo mucha hambre, dije cerrando la nevera. Creo que me voy a acostar un rato. La iglesia siempre me saca de mí en estos días. Juan Carlos levantó la vista, un destello de preocupación cruzando su cara. ¿Te sientes bien? Ha estado callada hoy. Hay la audacia de su preocupación. Me hizo querer gritar. En lugar de eso, le di una sonrisa tensa. Solo nada de qué preocuparse mientras caminaba hacia nuestro dormitorio. Atrapé un vistazo de mí misma en el espejo del pasillo. Apenas reconocí a la mujer mirándome de vuelta. Sus ojos estaban demasiado brillantes, sus labios presionados en una línea delgada. Se veía como alguien al borde de algo. Colapso o avance, no estaba segura cuál. En nuestro dormitorio me quité los zapatos y me acosté encima de las cobijas, mirando al techo. El ventilador giraba perezosamente arriba, igual como había hecho por décadas. ¿Cuántas noches había yacido aquí al lado de Carlos, pensando que nuestro matrimonio era sólido, si no perfecto? ¿Cuántas mañanas me había despertado a su lado, agradecida por otro día juntos? Todos esos años desperdiciados en una mentira. Mi mente vagó a la señora Patterson. ¿Qué le decía Carlos sobre mí? Era la esposa regañona, la ama de casa aburrida, la obligación que no podía sacudirse, o simplemente actuaba como si no existiera cuando estaba con ella. Mi boidilado, enfrentando la mitad vacía de Carlos de la cama. Su almohada aún tenía la marca de su cabeza, y podía oler su champú, la misma marca que había usado desde que éramos recién casados. La había comprado la semana pasada en Bonds, tirándola en el carrito sin pensarlo. Uno de cientos de pequeños actos de cuidado que realizaba rutinariamente. Mi teléfono celular vibró en la mesa de noche. Un texto de Judith. «Todo bien, llámame». Ann. Lo ignoré. No estaba lista para hablar ni siquiera con mi hermana Quara, que mi esposo de casi medio siglo estaba teniendo una aventura con la esposa de un doctor que los había seguido como algún detective privado desesperado en una película mala, que estaba acostada en la cama tramando. Tramando que exactamente el divorcio parecía la respuesta obvia. Podía llamar a uno de esos abogados de las vallas publicitarias, obtener mi parte justa como prometían. Pero a nuestra edad, con nuestros modestos ahorros de retiro, dividir todo nos dejaría a ambos luchando. ¿Y para qué? Para que Carlos pudiera mudarse a la mansión Tudor de la señora Patterson. Para que yo me convirtiera en la exesposa patética viviendo en un apartamentito triste. El tema de chismes de la iglesia, no. El divorcio podía ser la elección correcta eventualmente. Pero no era suficiente. No era justicia. Carlos merecía sentir lo que yo estaba sintiendo. La humillación, la traición, la realización nauseabunda de que tu vida no es lo que pensabas que era. Necesitaba experimentar eso públicamente de la manera que yo tendría que hacerlo si nos divorciáramos. Mission Repent. Una idea tomando forma,
la fiesta de aniversario, la que le había dicho a Esperanza que estaba planeando como sorpresa para Carlos. ¿Qué tal si se convirtiera en el escenario perfecto para un tipo diferente de sorpresa? Mi corazón se aceleró mientras el plan se cristalizó en mi mente. Requeriría preparación, timing y una cierta crueldad que no estaba segura de poseer. Pero entonces recordé a Carlos besando la mejilla de la señora Patterson en el centro comercial, sus dedos permaneciendo en su cara, y supe que podía hacerlo. Me levanté y fui a mi tocador abriendo la caja de joyas que Carlos me había dado para nuestro 25º aniversario. Adentro había un fondo falso donde guardaba dinero de emergencia, un hábito de la generación de mi madre. 300 de 20, suficiente para empezar. Después saqué mi libreta de direcciones. Sí, aún tenía una. A pesar de los intentos de Miguel de que usara mi smartphone para todo, la hojé hasta encontrar el nombre que buscaba, Leticia Moreno. Habíamos trabajado juntas en la primaria, antes de que ambas nos jubiláramos. La hija de Leticia era investigadora privada ahora. Necesitaría documentación, prueba que no pudiera ser negada. Alcancé mi teléfono para llamarla. Luego me detuve. Carlos podía revisar nuestros registros telefónicos. Él manejaba todas las cuentas. Después de todo, mejor usar un teléfono desechable, como en esos shows de crimen que tanto le gustaban. El pensamiento me hizo reír suavemente. ¿Quién hubiera pensado que Elena Morales, miembro del coro de la iglesia y ganadora del listón azul por PACE, estaría pensando en teléfonos desechables e investigadores privados? Pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, como solía decir mi mamá. Escuché a Carlos moviéndose en la cocina, probablemente limpiando después de su sándwich. Pronto se acomodaría de vuelta en su sillón para su siesta dominical de la tarde. El ritmo familiar de nuestra vida juntos en la superficie, mientras debajo todo había cambiado. Guardé el dinero en mi bolsa y puse la libreta de direcciones de vuelta en su cajón. Mañana empezaría a poner mi plan en movimiento. Mañana comenzaría a desmantelar la vida que Carlos pensaba que podía llevar. Esposo fiel en la calle Esperanza. Amante apasionado en Beverly Hills. Por ahora me acosté de vuelta y cerré los ojos, permitiéndome realmente sentir el dolor que había causado, la traición, los años de mentiras.